Ver una a una todas las preguntas que tuvieron en el parcial y cuál es la opción correcta y el ya se van hoy sabiendo más o menos si aprobaron o no y cuál era la opción correcta y por ahí alguna de las incorrectas más frecuentes. El orden por ahí, no sé si es exactamente igual, eran los temas, pero son las mismas preguntas. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hubo esta pregunta? 6-18, ¿no? 6-17, bueno, Estas son. La pregunta dice: ¿el gradiente electroquímico de qué ion es el principal responsable de la fase de despolarización en las automáticas? Las automáticas son las del nodo. Las del nodo no tienen espiga. La desagregación es calcio. Después, ¿qué ocurrirá con el volumen sistólico final si aumenta la poscarga? Aumenta. ¿Por qué? A ver, piensen por qué dicen que aumenta o por qué disminuye. Claro, yo pensé, el disminuye era porque el volumen residual que vos tenés es el que lo sacás con el último... No, el volumen residual es lo que te queda cuando termina la sístole. Cuando termina la Si hay más resistencia va a quedar más... ¿La poscarga está a favor o en contra del volumen de eyección o del volumen sistólico? Entonces, si aumenta la poscarga, el volumen residual o sistólico final, lo que te queda dentro del corazón, aumenta. En la curva de presión volumen ventricular, la del burrito, ¿qué fase del ciclo cardíaco se registra cuando aumenta el volumen ventricular a bajas presiones ventriculares? Llenado ventricular. Llenado ventricular. Bueno, después, ¿cómo se denomina el volumen de sangre que hay en el ventrículo después de la sístole auricular? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Volumen sistólico? Tiene varios nombres: diastólico final, telediastólico o de fin de diástole. Pero si tienes una buena como para... Cambiamos Bueno, ¿qué va a pasar con la presión arterial si aumenta el volumen sistólico? No se modifica. No se modifica. Porque no entra la parte de resistencia periférica. Y la presión varía, la presión arterial varía en cuanto al volumen y a la resistencia. Pero no te dice que hace la
la resistencia. Aumenta la frecuencia. De hecho, el organismo cuando quiere aumentar la presión arterial, una de las cosas que hace es aumentar el la aorta es un tubo, ¿no? Imagínense un pedazo de manguera. Si ustedes, que es elástico, si ustedes meten más cantidad de sangre en cada bombeo, gira y más presión sobre la pared. Bueno, entonces queda bueno. ¿Cómo se denomina el aumento de la contractilidad o del inotropismo causado por la frecuencia de carga del nodo? Taquicardia. Taquicardia es el aumento. Taquicardia sería solo esto, por acá. O sea, sería, ¿cómo se llama? El aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es taquicardia. Pero, y ustedes tienen que decir. Dice el fenómeno de uno de los dos mecanismos que tiene el corazón para aumentar la fuerza de compresión. Tiene más rápido y el otro aumentar la velocidad. Acá, ¿qué les parece que va a pasar con el gasto cardíaco, con el volumen minuto, que aumenta el consumo de oxígeno del organismo? ¿Qué significa que aumenta el consumo de oxígeno del organismo? Aumenta la actividad metabólica. Y aumenta la actividad metabólica. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Aumenta, aumentar, ¿no? Se muere. Después. ¿Cómo se produce la variación renal de la presión arterial? Hay dos maneras de regular la presión arterial, la nerviosa y la renal. La nerviosa es a corto plazo, ¿no? Por el sistema simpático. Esa aumenta las cuatro propiedades del corazón, comprensión de la arteriola musculares, venoconstricción. ¿El péptido? Ahora, esta, en la que tiene que ver el riñón, es una regulación más a largo plazo. Por las reninas. La renina que aumenta la angiotensinógeno, produce angiotensinas 1, produce angiotensinas 2, y aumenta la presión arterial, aumenta la presión arterial, que también angiotensinas que libere aldosterona y ADH, que aumenta el corazón. Pero si no la explicas así, lo explicas con los líquidos. Porque en el libro te decía que a largo plazo tendría que ver con el consumo de líquidos, por un mayor. Con la sal, por se eliminaba más fácil la normalizada. No sé. No, lo que pasa es que la angiotensinas trata de retener el sodio. A ver, imagínense que todo el aparato circulatorio es como si fuese una bolsa. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren aumentar la presión dentro de eso, ¿qué pueden hacer? O presionan la bolsa, que es lo que hace el simpático, achica el continente, o sea, hace vasoconstricción, achica la bolsa. O si no, la otra que les queda es aumentar el contenido, agregar más agua adentro de la bolsa. Eso es lo que hace el riñón. Entonces, cuando la presión arterial cae, el que lo detecta es el sistema renal que angiotensina aldosterona porque se está filtrando en un hemisferio. Menos cantidad de sodio, menos presión a nivel renal. Se activa este sistema renina angiotensina aldosterona con todos los pasos eso que tiene y finalmente lo que va a hacer es aumentar la retención de agua y de sal. Aumenta la volemia y con esto hace que aumente la presión arterial. Y no se olviden
que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor también. Pero de los dos, lo más importante de esos dos es esto, lo del aumento en el volumen de líquido, aumento de la volemia. Eso lo hace reteniendo sodio y agua. ¿Se puede explicar al revés también? O sea, ¿Cómo? el aumento, no, la disminución de la presión arterial, diciendo que el riñón no filtra tan bien, entonces se elimina más agua y iones. No, ahí no es que no filtra, no recupera. Bueno, es Al revés, sí. exactamente. O sea, esto es un mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, yo por una cuestión de espacio, pero acá, si lo ponen al revés, podría ser que si aumenta la presión arterial, ¿qué va a pasar? A nivel del sistema renina-angiotensina hay buena cantidad de filtración y todo, entonces se inactiva el sistema renina-angiotensina, se pierde sodio, cloro y agua por riñón, entonces baja la volemia y la presión tiende a restablecerse. Pero, sí. También, yo le expliqué que también se aumenta la sed y la gana de comer cosas con sal, lo que hace que el cuerpo también forme solución fisiológica naturalmente, lo que también aumenta la volemia. Acá. A igual volumen mixto respiratorio, una respiración más rápida, ¿está? Con mayor frecuencia y menos profunda, o sea, con menor volumen tidal, lleva a una ventilación alveolar que es mayor, menor o igual que una respiración más lenta y más profunda. Entonces, ¿qué es lo que preguntaba? Ventilación alveolar, más rápida y más superficial. Después, según la ley de Boyle, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la presión pleural en una inspiración forzada, a glotis cerrada? Ah, sí, es una Expiración, decía expiración también. Sí, está mal acá. Cuando yo lo copié en manopla, van a aumentar. Bien. ¿Por qué ingresa aire en las vías respiratorias durante la inspiración? Por diferencia de presión. Hay mayor presión en la atmósfera y menor en las vías respiratorias. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué Cambia aumenta? de volumen del tórax. Cambia de volumen en el tórax. ¿Cómo? Cuando se cambia la respiración, se agranda el volumen del tórax. La ley de Boyle que dice que si vos agrandabas un espacio que ocupaba un gas, la presión caía. Y cae la presión en el tórax comparado con la de la atmósfera. La ley de Poiseuille que dice que establece un gradiente y qué va a haber a consecuencia de Está bien. O sea, el valor total que vas a tener toda la grasa, la presión cae la presión y el infradiente. ¿Cómo?
Bueno, esta es un cuadrúpedo. Frecuencia respiratoria independiente de la frecuencia de paso durante Entonces, ¿dónde es menor la presión parcial de dióxido de carbono? En la sangre articular, en la sangre arterial pulmonar, en la sangre venosa pulmonar, en el aire alveolar o en el aire inspirado. El pulmonar y alveolar puede ser. Todo puede ser. Alveolar. ¿A dónde hay menor presión? Y el aire expirado, ¿qué es? Una mezcla de alveolar con cuál? ¿Dónde hay menos dióxido de carbono? ¿En la atmósfera o en el aire alveolar? Entonces, ¿cuál va a ser el que tiene menos cantidad de dióxido de carbono? ¿Cuánto vale más? Pero supuestamente te tendría que tener más. No, esa no me gustó. Acá. Esta otra para que usen un poco la matemática. ¿Cómo será la presión parcial de dióxido de carbono alveolar en las regiones pulmonares que están bien ventiladas comparado con las regiones que están mal ventiladas? Menor. Bien ventilada contra mal ventilada. Si está mal ventilado, se parece más a la sangre. No. Si está bien ventilado, bueno, acá. Una cantidad de gases en un perro que tiene un cuadro. La presión parcial de oxígeno va a ser mayor a la fisiológica, menor o igual. Y esta es la última. Acá. ¿Cómo va a ser? La presión parcial de oxígeno arterial en un perro que tiene anemia, y la compara con uno que tiene igual. Y ahora está grande, ¿no? Porque la vi en la clase. Tuvimos una hora de estudiando. Gracias.